Gracias, Gustavo. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer reunirnos nuevamente en pro del beach volley y el deporte nacional, mundial, porque hay conectada gente de otros países. Eh, y para mí pues es un orgullo, la verdad, bastante grande poder presentar a Jorge Mario Cabrera como ponente hoy de la charla de fisiología en el beach volley, un atleta en todo el sentido de la palabra, eh, además de ser una persona para mí intachable, con unos grandes valores como ser humano, y tenerlo aquí presente, pues para mí es sentido de orgullo, aunque no tuve la posibilidad pues, de tener un proceso largo con él como entrenador, pero sí tuve posibilidades en tiempos cortos de compartir con él y de pronto aportarle un granito de arena a su formación como atleta. Entonces, pues, Jota, como cariñosamente lo llamamos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esta es la primera de tres que tenemos programadas y posiblemente pueden ser más. Es un placer tenerte acá, Jota, y pues bienvenido. Tienes el auditorio para ti y, y cuando quieras, pues puedes No, darnos vale, un pues saludo. gracias por la invitación, gracias a ti por tenerme en cuenta. Desde hace ya un tiempito que empezaron estas charlas, pues quería ser parte, pues no solo escuchándolas, sino también como ponente, y también poder dar ahí mi granito de arena en todo este proceso bonito que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues gracias por invitarme. A todos les comento que hace 20 minutos se me dañó la presentación, pero bueno, vamos a hacer funcionar esto. Les voy a pedir disculpas porque voy a estar saltando entre pantallas, pero pues vamos a hacerlo funcionar. Tienes que permitirme compartir la pantalla, ¿vale? Sí, ya lo puedes hacer, ya te habilité. Listo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, 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 señor. Jota, Ok, perfecto. bueno. Sí, sí, Esto es, gracias. bueno, pues había preparado para hoy una, pues una exposición nueva, una presentación nueva, un poco más completa sobre la fisiología, pero bueno, estas cuestiones técnicas no hay nada que hacer. La idea hoy es que hablemos un poquito sobre la fisiología en el beach volley. La realidad de esto es que poco se publica sobre la fisiología en el beach volley y debería ser esto como un llamado también para todos los que estamos en el deporte para que hagamos un poquito más de investigación y de esta manera pues poder basar los conceptos del entrenamiento pues en metodologías reales y en evidencia que tengamos de los estudios que hagamos, ¿no? Porque se encuentra muy poco sobre fisiología en el beach volley y lo poco que se encuentra es de baja calidad. Entonces, también de lo que les voy a hablar hoy, creo que muchos conceptos pueden ser diferentes a lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Yo aprendí una cosa completamente diferente cuando estudié mi pregrado de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, pues también la invitación es como a tener la mente un poquito abierta y a que, pues si tienen alguna pregunta o podemos discutir en algo, eh, lo hagamos, ya que esto pues va a enriquecer el tema del que vamos a hablar en el día de hoy, así que por el chat si tienen alguna pregunta, pues la pueden ir poniendo. Esto les voy a mostrar aquí un videito. No, esto no, pues la exposición la voy a hacer con este video, pero bueno, lo primero que quería hacer era mostrarles esto. Están viendo una tablita de Excel, ¿sí?
una imagen en Excel. Sí. Ok. Entonces, durante los días anteriores hemos hablado sobre la caracterización de nuestro deporte. El profe Mauro Hernández nos mostró una diapositiva muy bonita hace unos días sobre, pues más o menos, cómo se caracterizaba en la parte física, el beach volley, el número de saltos que hacíamos durante un partido, los desplazamientos a alta velocidad, los niveles de lactato que manejamos durante los partidos, pero pues quería contextualizar eso un poquito comparándolo con otros deportes. Entonces, esta tablita que hice yo aquí en Excel simplemente era para mostrarles. Seguramente pues la gran mayoría de ustedes pues están familiarizados con lo que es el VO2 máximo. Esto en esta tabla sería el VO2 máximo, la carga correspondiente al VO2 máximo para un ciclista élite tipo Nairo Quintana o Egan Bernal, quienes en sus mediciones de consumo máximo de oxígeno están alrededor de 90 mililitros kilogramo minuto. Es una barbaridad, pero cuando miramos la carga que producen ellos en su VO2 máximo, están alrededor de 8 vatios por kilogramo. Y la carga en la que ellos compiten, que sería correspondiente al umbral ventilatorio número 2, está alrededor de los 6 o 7 vatios por kilogramo. Solo esto para contextualizar que los movimientos que utilizamos nosotros en el voleibol de playa generan cargas muchísimo más altas, por lo cual sistemas energéticos y fibras musculares completamente diferentes. Nosotros tenemos movimientos o desplazamientos en la arena cortos, pero de muy alta velocidad, por lo que eso significa que se traduce en muy alta potencia. Y vemos, digamos, aquí esto sería lo que produciría Usain Bolt, 25 vatios por kilo, rompiendo el récord mundial de los 100 metros planos. Y la carga que manejamos en un salto, un voleibolista, esto lo saqué de un estudio de voleibolistas élite, pero se asemeja mucho a los datos que tenemos en Coldeportes, que en un salto un voleibolista de playa produce aproximadamente 33 vatios por kilo. Ahora sí, vamos para acá. Habiendo dicho eso, entonces aquí. Aquí. Para comparar entonces los valores de consumo máximo de oxígeno, pues también relativo a otros deportes, puse los dos extremos de los deportes. En el deporte donde mayor consumo de oxígeno hay, digamos que por excelencia es el ciclismo de ruta. Estos son algunos datos también de las selecciones Colombia, un poquito bajo a mi modo de ver para el nivel que se maneja en Colombia de ciclismo. Como les había contado, Nairo y Egan están alrededor de los 90 mililitros kilogramo minuto, pero bueno, aquí vemos que el promedio de los deportistas, tanto en masculino como en femenino, es de 66.7. Y en el otro extremo nos encontraríamos con los deportistas de levantamiento olímpico de pesas, los cuales pues no tienen por qué tener un consumo de oxígeno alto, ya que simplemente el rendimiento en su deporte se va a basar en tener fibras rápidas que no necesariamente necesitan consumir oxígeno, y están alrededor de un 39.6 mililitros kilogramo minuto, que está inclusive por debajo del consumo de oxígeno de la población no deportista. Y para nosotros, 51 atletas que se evaluaron aquí en Colombia, selecciones nacionales, el promedio fue de 48.4, para el masculino 55.3 y para el femenino 43.9. Entonces, eso ahí, digamos, como para finalizar con la caracterización.
Pero hoy quería, y lo que les había dicho al inicio era que de pronto iba a hablar de algunas cosas bastante contrarias a lo que aprendimos nosotros hace algunos años sobre el metabolismo energético y la relación con el rendimiento del deporte. Y es esto que tengo en esta diapositiva. Hace algunos años aprendíamos sobre el metabolismo aeróbico y anaeróbico, láctico y aláctico. Hoy ya no se habla mucho de eso, pues todavía hay algunos artículos que lo mencionan, pero ya hay bastante, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Hoy en día, pues ya no hablamos de aeróbico, de anaeróbico, y láctico y aláctico, porque nos hemos dado cuenta que el metabolismo no depende de la presencia o no de oxígeno. Entonces, se han preferido esta nomenclatura que tengo acá. Hablamos de los sistemas glicolítico y el que depende de los fosfatos de alta energía, y el oxidativo, siendo sistemas que funcionan fuera de la mitocondria, el glicolítico y los fosfatos de alta energía, y dentro de la mitocondria, pues el sistema oxidativo, que va a incluir pues todo lo relacionado con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Y lo otro que cambia con lo que con lo que veíamos antes relacionado al continuum energético, que lo que veíamos era que de acuerdo al ejercicio que hacíamos o la duración del ejercicio, un solo sistema era el que se encargaba de proveer la energía. Pues hoy sabemos que es la combinación de los sistemas la que nos da la energía para cada uno de los ejercicios que hacemos. Entonces vemos como, por ejemplo, aquí para diferentes tipos de corredores, en la prueba de 100 metros tenemos un componente de los fosfatos de alta energía, llámese fosfocreatina, del 95%, o sea, el 95% de la energía nos la va a dar esos fosfatos de alta energía. Y la glicólisis y el sistema oxidativo, pues solo nos van a dar el 5%. Para una prueba de 1500 metros, vemos que la glicólisis nos va a dar un poco más de la mitad y la otra mitad va a estar repartida entre los fosfatos de creatina y el sistema oxidativo. Y para la maratón, obviamente, pues va a ser prácticamente todo el sistema oxidativo. Si pusiéramos el voleibol acá, como vimos en la grafiquita que leímos, que tiene cargas bastante altas, pero es un deporte que maneja intervalos de alta intensidad, estaría más o menos en esta zona, con un gran aporte de la glicólisis y de los sistemas de fosfato de alta energía. Pero pues, ¿por qué quería como cambiar esa manera de ver el metabolismo energético? Bueno, aquí hay diferentes razones por las que hoy creemos que el continuo energético no explica, digamos, los cambios que se dan durante el ejercicio. Entonces, voy a ir poco a poco cada una de estas razones, y también quiero cambiar la manera como hemos visto durante mucho tiempo el lactato. Entonces, primero, el lactato ya se demostró que se produce en condiciones completamente aeróbicas, lo que les estaba diciendo. La presencia o no de oxígeno no define el tipo de metabolismo que usamos. Se ha demostrado en muchos estudios, como esta grafiquita que tengo acá abajo, que un solo salto vertical, estando absolutamente en reposo, nos puede aumentar la concentración de lactato. Eso, ¿cómo se dio este estudio? Simplemente los deportistas, que se dicen voleibolistas en realidad, estaban completamente en reposo y los ponías a hacer un salto a máxima intensidad, y midieron el lactato 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos posterior a ese salto, dándose cuenta que el lactato con un solo salto se aumenta, y podríamos estar seguros que en ese momento pues no había ninguna deficiencia de oxígeno de ningún tipo. Lo otro que han mostrado los estudios es que sin importar la intensidad del ejercicio,
siempre hay presiones de oxígeno en sangre necesarias para que el oxígeno fluya desde la sangre hacia los músculos. Y sin importar la intensidad del ejercicio, siempre hay oxígeno en las fibras musculares para hacer un metabolismo oxidativo. Así que lo que va a definir que se haga o no un metabolismo oxidativo va a ser pues cómo nosotros, qué tipo de fibras o qué tipo de células musculares vamos a reclutar. En el número 2 de esta lista nos aparece que el ATP de la célula nunca se consume. Debe mantener sus concentraciones constantes para mantener la viabilidad de la célula. Esto si me salgo por acá, entonces les muestro esta grafiquita. Esta por acá. Que lo que nos muestra es que sin importar cómo sea el recambio de ATP o los niveles de creatin fosfato o el fosfato libre inorgánico que está en la célula, los niveles de ATP celulares siempre están en los niveles necesarios para que la célula pueda cumplir sus funciones. Primero vamos a tener fatiga antes de que el ATP pueda llegar a niveles que sean peligrosos para la célula. Este 3, pues como les había dicho, hasta en un salto se acumula y se libera lactato, fue lo que se demostró en este estudio. Importantísimo, aquí el lactato no es un producto de desecho, tiene casi toda la energía libre disponible. Entonces, muchas veces escucho hablar que esta persona tiene el lactato acumulado, que le duele porque tiene el lactato acumulado, como si el lactato fuera pues algo malísimo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay unas células simplemente que producen lactato porque no tienen otra manera de hacerlo, no tienen otra manera de conseguir energía y producen el lactato, pero como el lactato todavía tiene tanta energía, el lactato sale de esas células y van a otras células que sí tienen la posibilidad de utilizar el lactato como fuente energética. Dígase el cerebro, el corazón o cualquiera de los músculos que están relacionados con la postura, que son fibras lentas oxidativas y que no se fatigan, todos ellos pueden llegar a utilizar el lactato como fuente de energía. El lactato no se asocia con fatiga, de hecho se ha demostrado que es un factor que la puede evitar parcialmente. En este punto, bueno, aquí tenía una gráfica, pero esa no la tengo disponible ahorita, y lo que pasa con esto es que el lactato tiene la posibilidad de tomar algunos hidrogeniones que son productores de acidosis y utilizarlos, o sea, para producirse el lactato se necesita utilizar algunos hidrogeniones, los protones, y esto ayudaría a que no se produjera acidosis, y esto retardaría la fatiga muscular, ya que la acidosis se ha descrito como una de las principales causas de la fatiga, asociado también a la parte del sistema nervioso central. Entonces, el lactato nos puede ayudar a disminuir la fatiga, aparte porque dona los grupos NAD para que se pueda continuar la glicólisis intracelular. El otro punto sería las fibras musculares no pueden cambiar a diferentes fuentes de metabolismo. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, que voy a explicar algo sobre las fibras musculares. Y es que es tan sencillo como que una fibra muscular que no tiene mitocondrias, pues no puede hacer respiración mitocondrial, ¿sí? O una que tiene muchas mitocondrias, pues va a preferir hacer un metabolismo mitocondrial. Y esto, pues, se va a regular desde el sistema nervioso central entre cuál fibra vamos a reclutar y cuál no. Que es lo que dice en la siguiente: el reclutamiento de las fibras se correlaciona con la intensidad y además con el tipo de unidad motora. El otro punto es la principal fuente de acidosis en el ejercicio, es la ruptura de grupos fosforilo, es decir, ATP. Cuando rompemos ese grupo fosfato del ATP para producir energía, vamos a producir una gran cantidad
de hidrogeniones y van a ser los principales responsables de la acidosis, de la que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene gran importancia en el voleibol de playa, ya que va a ser una de las principales limitantes por la fatiga en el rendimiento. Y por último, importante, la 10, la creatina fosfato no es un substrato para ser usado en 10 segundos, era lo que nos hablaba antes el continuo energético, que simplemente decía que la fosfocreatina la usábamos los 10 primeros segundos y luego ya después empezábamos con los otros sistemas energéticos. Hoy en día sabemos que el fosfato de creatina nos sirve como un buffer energético, ¿sí? O como una capacitancia metabólica. ¿Esto qué significa? Que la fosfocreatina nos va a ayudar a guardar la energía cuando tenemos exceso de energía, y cuando no tenemos la energía suficiente va a ser que nos va a dar la energía para la producción de ATP, o inclusive se puede utilizar su energía solo con la liberación del fosfato sin necesidad de formar ATP. Esto lo han mostrado muchos estudios. Hoy en día hasta se sabe del importante rol que tiene la fosfocreatina en los deportes en los cuales el metabolismo oxidativo es el principal, como los deportes de largo aliento, maratón, el ciclismo de ruta. Se han dado cuenta que los deportistas que tienen altos niveles de fosfato de creatina tienen menor fatiga y tienen mayor rendimiento, así sea un deporte de largo aliento. Bueno, con esto ya, bueno, tenía en la presentación que se dañó, tenía una diapositiva que mostraba la diferencia entre las fibras musculares. Hoy en día, pues nos gusta llamar a las fibras musculares como lentas oxidativas, rápidas oxidativas y rápidas glucolíticas. Estando en los extremos, pues obviamente las rápidas glucolíticas y las lentas oxidativas. Las lentas oxidativas simplemente son fibras musculares que van a tener una gran cantidad de mitocondrias, van a estar rodeadas de una gran cantidad de vasos sanguíneos, y su capacidad de hacer un metabolismo oxidativo es enorme, pues sencillamente porque pues están llenas de mitocondrias. Al estar llenas de mitocondrias, tienen el problema que no tienen muchas fibras contráctiles, y eso hace que sean fibras débiles, pero son débiles, pero son difíciles de fatigar. Al contrario, en el otro extremo están las rápidas glucolíticas. Prácticamente no tienen mitocondrias, no están rodeadas de muchos vasos sanguíneos, pero tienen una gran cantidad de fibras contráctiles. Estas van a ser fibras muy fuertes, muy rápidas, pero muy fatigables. Y en el centro pues van a estar las rápidas oxidativas, que es como unas fibras intermedias. Aquí entonces, algo que les quería mostrar, bien importante para nuestro deporte. Esto seguramente varios conocen qué significa esta imagencita de acá. Esto es una ergoespirometría, una prueba incremental maximal con medición de gases. Y lo que vamos a tener acá es una prueba en la que vamos a ir subiendo la carga a un deportista. Esto se puede hacer en banda, en bicicleta. Y vamos a ir midiendo los gases y también el lactato. Se las traigo porque es muy interesante lo que pasa después de este punto. Bueno, aquí les explico primero que al aumentar la carga vamos a tener que la lineecita azul es el consumo de oxígeno. Entonces el consumo de oxígeno va a ir subiendo linealmente con el aumento de la carga. Y la lineecita roja es la excreción de CO2, que también sube linealmente hasta este punto. Aquí la frecuencia cardíaca también tiene una relación que, bueno, algunos la describen como lineal. En realidad es un poco logarítmica, porque se acelera al inicio y luego se aplana hacia el final. Pero lo que sí podemos decir en cuanto a la
a la frecuencia cardíaca es que se correlaciona pues tanto con la carga como con el consumo de oxígeno. Esto significa es que a una frecuencia cardíaca vamos a tener un consumo de oxígeno dado y una carga dada en esta prueba. Eso aplica hasta el ejercicio maximal, que sería este punto. Ya vamos al ejercicio maximal, es la carga que tenemos en el consumo de oxígeno máximo o pico. Pero después de este punto de acá, vemos que el CO2 aumenta ya no linealmente y pasa por encima del consumo de oxígeno. ¿Y eso por qué pasa? Porque en esta zona, después, esto es lo que llamamos el umbral ventilatorio 2, después de esta zona va a haber una gran producción de hidrogeniones, protones que nos van a llevar a una acidosis, tanto intra como extracelular. Y esa acidosis tiene que ser contrarrestada, y es contrarrestada por el bicarbonato en la sangre y va a producir CO2 y agua. Al producirse más CO2, pues se va a aumentar el CO2 por encima del consumo, pero el CO2 en los centros respiratorios en el cerebro va a hacer que se aumente la ventilación, que es lo que vemos acá. Aquí tenemos esta gráfica, lo que nos muestra la ventilación, y tenemos que en principio hay un aumento gradual de la ventilación, pero después de ese punto la inclinación de esta curva se hace mucho mayor. Y es lo que vemos en esta grafiquita. Entonces nosotros en reposo tenemos aquí inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cuando estamos en ejercicio subumbral, esa frecuencia cambia, pero también la profundidad de la inspiración y la expiración se hace mayor para después del umbral hacerse muchísimo mayor. Y es porque nos tenemos que deshacer de todo ese CO2 que actúa como buffer para contrarrestar la acidosis que se da por el ejercicio. ¿Por qué es importante esto? Porque en el voleibol de playa este es el mecanismo que vamos a tener. Esta es la causa por la que se aumenta la frecuencia ventilatoria. En el voleibol de playa, seguramente por esos estímulos repetidos de alta intensidad que tenemos, nosotros no alcanzamos el VO2 máximo, la frecuencia cardíaca tampoco llega al máximo, eso lo han descrito varios estudios normalmente, y nos lo dijo también Mauro en su presentación. La frecuencia cardíaca normalmente no supera el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, y el consumo de oxígeno también está alrededor del 80%. Y entonces la razón por la que tenemos esta hiperventilación es por la acidosis. Así que, ¿por qué es importante esto? Nosotros en el voleibol de playa seguramente no vamos a tener que aumentar nuestro VO2 máximo, eso no va a ser, no se va a ver reflejado en el rendimiento del atleta. Lo que vamos a tener que mejorar es la ventilación y el buffer contra la acidosis que hace el deportista durante los ejercicios de alta intensidad. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo. Aquí, entonces, esto es lo que tenemos en cuanto al lactato. Cuando nosotros pasamos esta zona, ese punto que les digo, donde se aumenta la ventilación porque se aumenta la acidosis, pues vamos a tener un aumento importante del lactato. Ese aumento importante del lactato, pues puede tener algo que ver con la acidosis que se da. Ya hoy sabemos que pues algunas personas solían llamar ácido láctico. El ácido láctico no lo encontramos como ácido láctico después del ejercicio, está disociado en lactato e hidrogeniones. Y aquí lo que nos muestra esta gráfica es que vamos a tener algunos hidrogeniones que son secundarios a la producción del lactato, que son las barritas negras a diferentes cargas, pero hay muchos otros hidrogeniones que van a estar relacionados con otras causas,
sobre todo la disociación del ATP en ADP. Entonces, todo esto nos va a producir esa acidosis. Quería hacer un énfasis un poco en lo que significa el lactato en los deportes que son acíclicos. Y lo que pasa es que cuando hacemos una prueba incremental como la que les mostré ahorita, nosotros vamos a tener que, en principio, pues como la principal fuente energética va a ser el sistema oxidativo, no vamos a tener producción de lactato. El lactato se acumula de una manera muy lenta por algunas causas que pueden estar relacionadas como el reclutamiento de fibras rápidas progresivamente, pero va a llegar un punto donde este sistema energético pues ya no es suficiente y vamos a tener que echar mano de la glucólisis para poder producir energía de una manera mucho más rápida. Y por eso es que como la glicólisis produce lactato, pues ahí es donde se nos va a acumular el lactato. No vamos a tener suficientes células que consuman ese lactato a una tasa tan elevada y por eso se va a acumular. Pero esto es para los deportes cíclicos. Funciona muy bien en los deportes cíclicos. Podemos definir las zonas de entrenamiento muy bien, pero en los deportes acíclicos como el voleibol de playa, digamos que eso puede llegar a no tener ningún valor. Cuando se observan los estudios sobre medición de lactato en un deporte como el de nosotros, pues siempre la pregunta debe ser ¿en qué momento midió el lactato? Porque es extraño ya que es un deporte acíclico y ya sabemos que el lactato, después de que se produce, se va a consumir, alguien lo va a consumir, el cerebro, el corazón o las fibras lentas lo van a consumir. Entonces, veíamos cómo de pronto en la manera como lo refirió Mauro la vez pasada, había grandes diferencias. Tenía mediciones de 2, de 6, de 8. Y en los estudios que hay ahorita sobre voleibol de playa les pasa exactamente lo mismo. Y no pueden explicar por qué en un deporte de tan alta intensidad tienen mediciones de 2. Bueno, pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es el momento de la medición del lactato. Si un atleta le medimos el lactato al terminar un set, pero es el que estaba, solo va, le está pasando porque el otro no, le están sacando al otro deportista y lleva 3 o 5 minutos sin hacer movimientos de alta intensidad, le va a salir un lactato en 1.5. Se podría malinterpretar como que es un atleta que está muy preparado y no produce lactato. No, pues simplemente es eso. Después de 5 minutos, el lactato que se produjo en algún momento ya podría no estar en sangre. Lo otro es qué tipo de actividad se viene haciendo. Entonces, uno ve, por ejemplo, que le miden el lactato después de que termina un set y el otro compañero hizo en las últimas 5 jugadas, tuvo que hacer 3 desplazamientos de alta velocidad y 8 saltos de máxima intensidad. Le miden el lactato a él y está en 11. ¿Sí? ¿Qué interpretación le podríamos dar a eso? Bueno, entonces simplemente es que el reclutamiento de estas fibras glucolíticas, entre mayor sea, entre más carga le pongamos a esas fibras, pues más lactato nos van a producir. Esas fibras no son capaces de hacer nada diferente sino de producir lactato. Es la manera como consiguen su energía. Entonces, un atleta, podríamos pensar después que un atleta entre mayor esfuerzo haga y más fibras reclute, más lactato va a producir. Al contrario de lo que vemos en los deportes cíclicos, que lo que necesitamos es que esos atletas tengan o se entrenen con niveles de lactato bajos, porque eso va a significar que van a basar su metabolismo completamente en el sistema oxidativo. Jota, Dime, Vari. vamos a ver como una pausita y como para que de pronto tomes un poquito de respiro y damos el paso a Rafael Cabrales para que encienda el micrófono que levantó la mano ahora para
de pronto hacer una pregunta. Entonces, Listo, Ra- súper, súper, vale, dale. Rafa, por favor, enciende el micrófono y haz tu pregunta, por favor. Gracias. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha, sí. Ok, hola, buenas noches. Y qué interesante la charla. Y pues, obviamente me agrada mucho. Pero, Uy, no, no se está pues, escuchando, no te estoy escuchando bien, Rafa. Está muy entrecortado, Rafa. ok, dame un minuto, dame un minuto. Aló, ¿me escucha mejor? Ahora sí, Ya, listo, mucho ahora sí. mejor. Perfecto. Ahora sí, ok, ok. Bueno, Jota, pues primero saludarte y darte las gracias por esta charla, que es una charla pues muy interesante que debemos tener nosotros mucha claridad con respecto a muchos temas que realmente sí son determinantes a la hora de prepararnos, ¿no? Y en vista de que uno pues trabaja en pro de la mejora del rendimiento, pues sí es importante tener ciertos puntos. Y interesante porque hay pues muchos aspectos que usted mencionó durante el inicio de la charla donde habla de que hay algunas cosas que efectivamente venimos trabajando nosotros y de pronto trabajando mal, ¿no? Porque pues mucha de la literatura de la cual nos basamos nosotros es literatura de muchos años atrás en donde no había tanta tecnología. Y ahora pues hay mucho estudio que se puede realizar a los atletas in situ y eso hace que los resultados sean reales a la práctica del ejercicio. Entonces, uno de estos puntos es el hecho de que uno en la búsqueda del mejoramiento del rendimiento del atleta, entonces uno busca, bueno, le hace un test para encontrar el umbral anaeróbico, porque uno cree que, pues, pucha, no, bueno, subámosle ese umbral anaeróbico de tal forma de que el trabajo de concentración y remoción esté mucho más arriba y él no llegue a ese punto, entonces que si mi atleta está superando entonces las 165 pulsaciones, me está generando entonces una acumulación ya de lactato y eso me está generando entonces fatiga. Entonces, la pregunta es, ¿esto está reevaluado, Jota? Entonces, ¿no debo enfocarme tanto en el mejoramiento del umbral anaeróbico? No, sí, es una de las cosas que ha cambiado mucho y te voy a decir, cuando se miden los atletas de estos tipos de deportes acíclicos que son intermitentes y de alta intensidad, nos encontramos con que ese umbral ventilatorio 2, que es del que estás hablando, está muy corrido hacia la izquierda, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que son atletas que tienen una capacidad oxidativa muy baja, ¿sí? Entonces uno podría pensar, si uno equiparara esos resultados a los deportes cíclicos de metabolismo oxidativo, uno podría decir, no, esto está desentrenado, es que los niveles son, o sea, la curva está tan corrida hacia la izquierda que, que, que se compara con la de personas desentrenadas, con personas sedentarias no deportistas, ¿sí? Lo único que significa eso, y sí está completamente reevaluado, es que es una atleta que tiene un porcentaje enorme de fibras rápidas glucolíticas. Esas fibras son incapaces de hacer metabolismo oxidativo. Entonces, como tiene ese porcentaje tan alto, hace que los momentos en los que el atleta hace metabolismo oxidativo sean muy pocos, muy cortos, ¿sí? Y entonces no correr la curva hacia la derecha, que es lo que haríamos con un ciclista, con un maratonista, no tiene sentido porque, como te estaba diciendo, el ejercicio, las cargas de ejercicio que hacen los deportistas como en el voleibol de playa están muy por encima del VO2 máximo, ¿sí? Y no hay manera de que nosotros le pongamos un metabolismo oxidativo a esas cargas tan altas. No sé si me hago entender. Entonces, si nos vamos a esta, voy a volver a poner aquí la gráfica. Entonces, esto es en lo que tú te refieres, Rafa. Y entonces, tú lo que quieres con ese entrenamiento es correr este umbral hacia la derecha, ¿sí? Para que ese atleta tenga, digamos, como más posibilidad de hacer metabolismo oxidativo. Pero la realidad es que los esfuerzos del voleibol de playa nunca están de este lado. Están muy por encima, muy por acá, como les mostraba.
el, el mejor, digamos, Egan Bernal es el mejor ciclista de ruta del mundo probablemente, y él hace 8 esfuerzos de 8 vatios por kilo en su VO2 máximo. Nuestro deporte está alrededor, los esfuerzos que hacemos están alrededor de los 30 vatios por kilo. O sea, no hay manera de que hagamos eso con un metabolismo oxidativo. Es imposible. Entonces, lo que hay que buscar es esto, es mejorar la ventilación y el buffer para disminuir la acidosis. No sé si respondí tu pregunta, Rafa. Perfecto, Jota, perfecto. De pronto voy a estarle preguntando mucho, pero ahí me No, disculparán. chévere. Esa Esa es es la la idea. idea. Bien, muchas Esa es gracias, la Jota. idea. Bueno, Juan David también tiene una pregunta, entonces Juan David, por favor, bienvenido y enciende el micrófono para que hagas la pregunta. Buenas noches, compañero. habla. Jotica, tengo dos preguntas. La primera, vamos a suponer, en este juego voleibol de playa me gusta poner el ejemplo muy práctico. Me están sacando a mí, ¿sí? Ya me han sacado 20 pelotas, me hacen la prueba de lactato y mi lactato está en 11, está en un punto bastante alto. ¿Qué, qué se debe hacer o qué se puede hacer? ¿Cómo mejoro yo esa reutilización del lactato? Es decir, que esas fibras lentas oxidativas o que el corazón o el cerebro aceleren esa reutilización del lactato, ¿sí? Para poder llegar a niveles bajos nuevamente en corto tiempo, ¿sí? Y segundo, ¿qué pasa o cómo sería mi rendimiento si no tengo esa capacidad de reutilización? Es decir, si mi nivel de lactato no baja tan rápido como debería, ¿qué pasa con mi rendimiento en ese momento? Bueno, el lactato, los niveles altos de lactato no tienen nada que ver con el rendimiento. O sea, eso no hay ninguna asociación entre tener niveles de lactato altos y disminución del rendimiento. No hay absolutamente alguno. O sea, el lactato no te va a hacer que disminuyas tu rendimiento. ¿Sí? Lo otro es que cada persona tiene, pues si pudiéramos decirlo como remoción de lactato, no hay tal cosa, pero cada persona disminuye los niveles de lactato a una tasa diferente. Y eso puede estar relacionado con qué tantos tejidos tengo en mi cuerpo que sean capaces para reutilizar ese lactato. Lo que te decía, eso el corazón lo va a hacer, el corazón sí o sí, y el cerebro lo va a hacer. Son dos órganos que por excelencia consumen lactato como fuente de energía, pero hay otros músculos como, por ejemplo, los erectores de la columna, son músculos que son fibras lentas oxidativas por excelencia, pues porque nosotros las utilizamos todo el día y no se pueden fatigar porque pues, no podemos dejar de estar erguidos, por ejemplo, ¿sí? Podemos estar nosotros 24 horas erguidos, esos músculos no se fatigan y esos músculos durante tu ejercicio en el campo van a estar consumiendo ese lactato como fuente de energía, todas esas fibras lentas. Entonces, al final, lo que tú vas a tener que buscar en el atleta es que tenga una, una buena relación entre esas fibras rápidas y las fibras que son capaces de consumir el lactato. Digamos, atletas que son prácticamente, que solo tienen prácticamente fibras rápidas. Nosotros aquí en Colombia pues tenemos bastante de eso, ¿sí? En tu tierra, todos nuestros velocistas, bueno, tenemos bastante de esos atletas, pues sí tienen cierto problema en deportes como estos. Seguramente te sentirás identificado, es que después de hacer esfuerzos a la máxima intensidad, la recuperación es bastante complicada, pues porque el porcentaje de células, de fibras que son rápidas, es muy alto en comparación con las lentas que pueden consumir ese lactato, ¿sí? Entonces van a ser atletas que van a desarrollar acidosis muy fácil y que que les va a costar trabajo recuperarse. Entonces, en ellos se buscaría
de pronto tener un trabajo que los ayudara, o sea, hacer algún tipo de trabajo que los ayude a consumir el lactato y que, que, que les permita disminuir la acidosis producida por el trabajo que hacen. Ok, entonces en ese orden de idea es indispensable que tengan estímulos oxidativos durante su preparación, más de lo normal. Podría ser necesario, pues yo en esa parte, pues digamos que soy un poco reacio con eso, pues ahora un poco les voy a mostrar lo que pasa con los estímulos oxidativos y de pronto simplemente mejorar esa capacidad de buffer podría ser suficiente. Esa respuesta como tal no la tengo. Creo que uno podría buscar en individualizar con cada atleta qué es lo que necesita e ir buscando. Listo, Jotica, muchas gracias. Me quedó todo muy claro. Jota, Me vale. vamos con la última pregunta de Julián Peñuela para que continúes con la exposición. Listo. Entonces, Listo, Julián, por vale. favor, levanta la mano y ahí me acaban de levantar la mano también Johan Quintero. Johan, dejamos la pregunta tuya para la siguiente ronda, por favor. Entonces, Julián, por favor, enciende el micrófono y bienvenido. Gracias, Vare. Hola, Jota. Hola. Pues yo tenía una pregunta ahorita que hablabas de, digamos que el desafío ya que se convierte desde el punto de vista bioquímico es la resíntesis de la fosfocreatina, ATP preformado, y en algún sentido la glucólisis pues de alta intensidad. ¿Cuál es el estímulo o cuáles son las condiciones adecuadas para que un cuerpo o un organismo resintetice muy rápidamente la fosfocreatina y pueda tener disponible pues gran cantidad en un tiempo muy corto, sabiendo el ciclaje que maneja el voliplaya, que es aproximadamente por 1.5, 1.2, que nos recuperamos, tenemos que recuperarnos muy rápido y necesitamos resintetizar muy rápido? ¿Cuáles son las condiciones apropiadas en cuanto a estímulo para poder garantizar esto? No, pues lo que pasa es que, digamos que lo que buscamos no es digamos, volver a los niveles iniciales de fosfocreatina. Digamos que ese no es el objetivo final. El objetivo final es producir ATP, ¿sí? Pero, pero lo que sí se ha visto es que cuando hacemos ejercicios de alta intensidad y corta duración, eh, se utiliza inmediatamente la fosfocreatina y al mismo tiempo se inicia el metabolismo glucolítico. Esos son digamos, dos procesos que se inician al mismo tiempo. Y el problema es que el metabolismo glucolítico, pues, son 8 pasos, ¿no? Son 8 pasos para conseguir 4 ATPs. Entonces, eso es mucho más lento que la fosfocreatina. Pero como te decía, como le estaba diciendo ahorita, la creatina, la fosfocreatina no es un fin. Nosotros no debemos buscar volver a los niveles iniciales de fosfocreatina, sino la fosfocreatina va a ir aumentando sus niveles y disminuyéndolos a medida de que nosotros vayamos produciendo más o menos energía y vayamos utilizando más o menos energía, que era lo que yo les decía del buffer metabólico, ¿sí? Simplemente es como una reserva, la voy a utilizar cuando no esté produciendo ATP por ningún otro medio, pero si en algún punto eh, estoy produciendo más ATP del que necesito en ese momento, las reservas de fosfocreatina se van a ir aumentando. Yo, de acuerdo digamos, a la cinética de la fosfocreatina y la manera como se gasta, pienso que en el voleibol de playa nunca llegamos a consumirla completamente, ¿sí? Hay los estudios que muestran que se consume completamente la fosfocreatina es con
con intensidades, intensidades máximas que superan los 30 segundos, ¿sí? Eso en realidad en el voleibol de playa nunca pasa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que así un rally dure 30 segundos, cada jugador está haciendo diferente ejercicio en esos 30 segundos. Entonces, no es que los 4 jugadores en el campo los 30 segundos estén haciendo movimientos de alta intensidad y saltando todo el tiempo, sino que mientras el balón está en un lado, los jugadores del otro lado pueden estar quietos y así, o uno puede estarse moviendo y el otro no. Entonces, con esos conocimientos en la cinética de la fosfocreatina, yo creo que la fosfocreatina nunca se gasta y se va reponiendo y gastando poco a poco de acuerdo a la intensidad y el ejercicio que estemos haciendo. No sé si respondí la pregunta. Sí, Jota, gracias. Jota, démosle la última a Johan, por favor, que tiene como Listo. una... entonces, Johan, por favor, activa el micrófono y bienvenido. Johan. Sí. Dale. ¿Me oye bien? Sí. Sí, ya te escucha. Listo. Buenas noches. Lo que quería era decir, pues con respecto a lo que estabas informando, es de que nos hemos preocupado mucho en el voleibol playa de hacer ejercicios de trabajo aeróbico, de mucha resistencia, que nos preocupamos para que el deportista llegue y respire de la forma adecuada, sabiendo que necesitamos es que tenga una respuesta a los sustratos de la fosfocreatina, al ciclo glucolítico, en el cual no debemos hacer debemos hacer un trabajo más bien de intensidades cortas en el entrenamiento para que tenga mayor capacidad de aguante de la fosfocreatina y después de eso poder trabajar en la efectividad en el entrenamiento y en el partido. Lo cual quiere decir, lo que decía más o menos Paternina el ejemplo, me han servido los 20 balones, significa que yo tengo la capacidad no de recuperarme en la respiración, sino que mi cuerpo tenga la capacidad de aguantar ese estímulo de alta intensidad durante un tiempo prolongado. Entonces, más o menos es como lo que hacía referencia a los estudios, de que centralicemos un poco más el entrenamiento en esas vías y no tanto en la parte de resistencia, en la parte aeróbica, que es el proceso oxidativo. Sí, así es. Así es. Lo que debemos es encontrar la manera de que el cuerpo luche adecuadamente con todo lo que le produce hacer ejercicio de alta intensidad. ¿Sí? Sea lo que esto sea, pues si debemos aumentar nuestras reservas de glucógeno, que bueno, podría continuar con eso. Entonces, continuemos con eso. Es por acá. Entonces, esto simplemente es una gráfica de lo que pasa con las reservas de glucógeno muscular a las diferentes intensidades de ejercicio. Entonces, pues si estamos haciendo ejercicio al 30% del VO2 máximo, al 60, al 83, bueno, nosotros estamos por acá, ¿sí? Entonces, en ejercicios que están muy por encima del VO2 máximo, sabemos que la tasa de utilización del glucógeno muscular es muy, muy rápida en ejercicios de tan alta intensidad, según esta gráfica, como lo vemos acá, 10 minutos, 15 minutos, bueno. La idea para nosotros sería llevar estas reservas de glucógeno muscular bien alto por acá, que se pueden tener, y lo podemos hacer. Ya les voy a decir como una manera de que lo podemos hacer, para que nos dure los niveles de ejercicio que tenemos que hacer durante un partido, que van a ser, si pensamos en que, que la relación es 1 de trabajo por 2 de reposo, pues nosotros vamos a estar más o menos por los 15 o 20 minutos de tiempo de ejercicio, que si tenemos un glucógeno muscular arriba, alrededor de los 80 o 100,
milimoles por kilogramo de peso, pues vamos a poder sobrellevarlo adecuadamente. Bueno, y a lo otro que iba entonces con la charla era esta parte. Pues hemos hablado mucho de hacer ejercicio prolongado, baja intensidad, para pues mejorar esa capacidad oxidativa. Bueno, pues eso creo que uno de los errores que hemos tenido en cuanto a ese aspecto es pues la idea de que teníamos que el voleibol era un deporte con una base aeróbica, ¿sí? En realidad no puede estar más equivocado eso. Y aquí una de las razones por las que no deberíamos hacer ese tipo de trabajo. Esto se llama el síndrome de interferencia y es lo que pasa cuando hacemos dos tipos de ejercicios tan diferentes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el voleibol necesitamos ser muy fuertes, muy veloces, explosivos, y eso pues requiere de una buena masa muscular. El trabajo de fuerza y el consumo de aminoácidos van a activarnos este mTOR, ¿sí? Es una vía de señalización con la que nos ayuda a construir músculo, bloquea este sistema ubiquitina-proteasoma, que lo que hace es romper esas proteínas para conseguir energía a partir de los aminoácidos, bloquea todo esto y nos va a bloquear el ULK1, que lo vemos acá, que es el responsable de la autofagia, ¿sí? Y que es activado por el AMPK. Cuando activamos esta vía con la fuerza y con el consumo de aminoácidos, vamos a tener una síntesis proteica, construcción de músculo más fuerza. Pero si hacemos esto, poner a nuestro deportista a correr 30 minutos, 40 minutos a intensidades leve a moderada, vamos a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Vamos a activar esto que quisimos bloquear acá, lo vamos a activar, ¿sí? Se va a activar toda esta cascada por este lado y al final nos va a llevar es a una biogénesis mitocondrial. El músculo, las fibras musculares pueden tener o muchas mitocondrias o muchas fibras contráctiles, no pueden tener ambas cosas, ¿sí? Hay unas fibras intermedias que son como un poquito de ambos, pero no son ni muy fuertes ni muy resistentes. Al final, nosotros lo que queremos en el voleibol de playa son muchas fibras musculares y una que otra mitocondria. Y es lo que pasa entonces con ese tipo de entrenamiento, bueno, el entrenamiento de resistencia cardiovascular de alto volumen, ya está demostrado en muchos estudios que disminuye la fuerza. Después de esas sesiones tan largas disminuye el glucógeno muscular, eso nos va a aumentar la fatiga. La probabilidad de sobrecarga no funcional y sobreentrenamiento es tremenda y pues como les acabo de mostrar va a iniciar esas cascadas de señalización que son contrarias a lo que buscamos en el beach volley. Por eso es que hoy en día, y muy como nos lo decía el profe Esteban en una charla anterior, pues lo que utilizamos son intervalos de alta intensidad que se parezcan lo más posible al trabajo que hacemos durante un partido. El voleibol es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces, vamos a darnos cuenta que con este entrenamiento se van a inducir cambios cardiovasculares en igual o mejor medida que el alto volumen que ya no queremos buscar. Va a mejorar esa capacidad de buffer de protones, nos va a ayudar a sobrellevar esa acidosis, produce estímulos para las fibras rápidas oxidativas, que son esas intermedias, nos va a llevar a aumentar el VO2, aunque pues hoy no les puedo decir si eso mejora o no el rendimiento del voleibol de playa, pero sí nos va a ayudar a aumentar el contenido de glucógeno. Entonces, esa sería como la manera de manejar el entrenamiento. Bueno, esto ya hace parte de otra charla. Bueno, y algo que quería hablarles que estaba en la presentación original que se me dañó, que es supremamente importante en un deporte como el voleibol de playa, es la integridad del sistema nervioso autónomo. La balanza neurovegetativa, esa relación que existe entre
el sistema nervioso simpático y el parasimpático, probablemente no haya ningún otro deporte que necesite tanto esta balanza como el voleibol de playa. Y la razón es la siguiente. Esta balanza neurovegetativa va a ser la responsable de que nosotros, por ejemplo, cuando estamos acostados y nos paremos rápidamente, no nos mareemos y no nos caigamos. La redistribución de la sangre en el cuerpo es un proceso tremendamente complejo que estos sistemas hacen en unos pocos segundos. En el voleibol de playa tenemos la característica especial que probablemente no tengamos en otros deportes, es que pues tenemos que ir al suelo después de movimientos de altísima intensidad, vamos al suelo, nos tenemos que parar rápidamente y luego debemos ir a saltar y a tomar una decisión inteligente en la malla. Esto es imposible sin un sistema nervioso autónomo que esté completamente intacto. Otro factor que es importante en este aspecto es el poco tiempo de recuperación que tenemos entre una jugada y la otra. El sistema nervioso autónomo con su estímulo vagal, el sistema nervioso parasimpático nos va a ayudar a que logremos disminuir esa frecuencia cardíaca rápidamente. Lastimosamente no tengo las diapositivas, pero bueno, una manera en la que podemos evaluar cómo está el sistema nervioso autónomo es con la variabilidad del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, pues sabemos, por ejemplo, que una persona que tiene, por ejemplo, 60 latidos por minuto, pues bueno, el corazón late 60 veces en un minuto, eso es lo que significa, pero la distancia entre cada latido no es la misma. Y eso es lo que estudia la variabilidad del ritmo cardíaco. La distancia entre cada uno de los latidos no es la misma, es simplemente porque el sistema nervioso parasimpático está intentando frenar la frecuencia cardíaca y el simpático está intentando acelerar. Es como una lucha constante entre estos dos sistemas y eso es lo que evaluamos cuando medimos el tiempo latido a latido en la variabilidad del ritmo cardíaco. Les traía un ejemplo de un test que se hace súper interesante en atletas que tienen, por ejemplo, problemas para definir esa bola después de ir al suelo o a pesar de estar en una excelente condición física, les cuesta bajar la frecuencia cardíaca entre una jugada y la otra y pues obviamente eso puede influir en la precisión. La precisión está 100% relacionada con el sistema nervioso parasimpático. Entonces podemos hacer un test donde veamos cómo está ese sistema nervioso parasimpático de nuestros atletas y saber si la causa de que ese atleta no se recupere entre una jugada y la otra, o de que ese atleta no defina después de tenerse que levantar del suelo, es que no está su sistema nervioso o su balanza neurovegetativa no está indemne. Entonces, bueno, yo creo que con eso culmino la charla. No sé si hayan más preguntas y me disculpan por la presentación, pero bueno, son esas cosas que se salen de las manos. Gracias, Jota. De verdad que estuvo muy interesante. Pues yo creo que para todos, muy interesante la charla. Vamos a darle paso a Rafa Cabrales, que tiene otra pregunta. Entonces, Rafa, activa tu micrófono y haz la pregunta correspondiente, por favor. Jota, quería hacerle una pregunta. Estuve realizando unas investigaciones que se hicieron con deportes que tienen más o menos el mismo protocolo de campeonato pues que tenemos nosotros en el voleibol de playa, como es el bádminton, en donde ellos se encuentran a veces pues con jornadas de tres partidos por día. Y estuve revisando el estudio y se encontró una pérdida de elasticidad grande en la medida en que aumentaba el número de partidos. Entonces se mostraba el primer electrocardiograma hecho a un jugador con el primer partido y pues manejaba picos arriba y abajo como altos, ¿no? Como es
una de las características del corazón, en la elasticidad. Pero en la medida en que jugó su tercer partido, esos espacios se volvieron chiquiticos y evidenció una alta pérdida de elasticidad del corazón, casi entrando, o creo que ya entrando en riesgo cardiovascular. Siempre he tenido la inquietud porque pues nuestro protocolo de competencias maneja este nivel de juego de esa forma. No se puede jugar en el día 3 partidos. Yo alguna vez, porque se me pronto la noche anterior o el partido a las 5 de la tarde, ya tocó suspenderlo y como pasaron 4 horas, entonces tuve que jugar una ronda de día sábado, la jugué el día domingo y terminé casi jugando 4 partidos. Entonces no sé hasta qué punto eso realmente pues sí incide en un alto riesgo cardiovascular. No, Rafa, en realidad es que se combinan dos conceptos diferentes. Lo que pasa es que la fatiga produce esa disminución de la elasticidad que tú dices cuando, cuando tenemos niveles altísimos de fatiga, el sistema nervioso parasimpático va perdiendo su capacidad. La recuperación se hace cada vez más complicada porque el sistema no funciona bien y, eh, y, y entonces pues pasa eso que tú me estás describiendo con el corazón. El problema es que esa disminución en los marcadores del sistema nervioso parasimpático pues también está relacionada con mortalidad a corto plazo, pero son dos cosas completamente diferentes. O sea, si yo le hago a una persona de 50, 60, 70 años un test de variabilidad y esa persona muestra una actividad del sistema nervioso parasimpático muy baja, eso está relacionado con la mortalidad cardiovascular a corto plazo, ¿sí? Pero es completamente diferente a lo que pasa relacionado a la fatiga. También cuando tenemos fatiga tenemos disminuciones de la actividad del sistema nervioso parasimpático, pero eso sí no está relacionado con mortalidad. O sea, son dos cosas diferentes porque cuando está relacionado con la fatiga y el cuerpo tiene ese proceso de adaptación, 2 o 3 días después, con la variabilidad del ritmo cardíaco, 48, 72 horas después, deberíamos estar en niveles normales. Y si no estamos en niveles normales, estamos probablemente enfrente de una sobrecarga no funcional y hay que ponerle cuidado, pero esto está más relacionado con fatiga y no con mortalidad. O sea, son dos maneras de utilizar la variabilidad del ritmo cardíaco diferentes. Listo, otra. Súper. Un momento, Jota, para mirar si de pronto hay más. Paula Jimena Valentina Manjarres. Por favor, ¿puedes encender tu micrófono y hacer la pregunta? Dice que no le sirve el micrófono, pero escribe, ¿qué diferencias fisiológicas presenta un entrenamiento que progresivamente aumenta la asistencia por semana, pero conserva, eso sería resistencia por semana? O bueno, asistencia por semana, pero conserva la duración e intensidad de los entrenamientos. Ejemplo, la semana 1 asistió 2 veces por 1 hora, es decir, 2 horas a la semana. En la segunda semana asistió 3 a 4 veces a la semana durante 1 hora. A raíz de eso, ¿qué prescripción sería la mejor para el progreso del mantenimiento de la aptitud física del voleibolista? Bueno, digamos, los cambios fisiológicos se han descrito desde una sesión a la semana y eso depende del tipo de entrenamiento que tenga el atleta. Uno podría mantener una sesión a la semana para un atleta que hasta ahora está iniciando y luego más adelante, pues para progresar tendría que ir progresando el número de sesiones a la semana y a medida que pues que va aumentando el nivel del deportista, pues es muy necesario mantener volúmenes altos. Entonces, ¿qué prescripción sería la mejor para el progreso o mantenimiento de la aptitud física del voleibolista? Yo pienso que esto depende mucho del nivel del atleta, qué nivel estamos compitiendo, porque seguramente
pues un atleta de rendimiento alto, no sé, nivel suramericano, panamericano, con un entrenamiento de 3 o 4 veces a la semana, no va a ser necesario, no va a ser suficiente 1 hora de entrenamiento. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jota, porque, o sea, eso va en dependencia de qué tipo primero el nivel en que se encuentra, ¿sí? Porque no puede, entre una, máximo hasta 3, 4 veces por semana, no da para hablar de rendimiento, de alto rendimiento, entrenamientos, ¿sí? Entonces, de pronto a nivel recreativo estará ya diciendo algo, ¿sí? Bueno, ahí dice que perfecto, que gracias. Listo. Entonces, sí. Levantó la mano Mario Cabrera y ya viene a joder. Y luego va Rafa Cabrales de nuevo. Bueno, fabulosa la conferencia, doctor Cabrera. Más orgulloso de ti que nunca. Son 2 preguntas, papi. La primera tiene que ver con que acabo de entender que dada la fisiología de este deporte maravilloso del voleibol, tanto de piso como de playa, tendríamos que orientar los entrenamientos para los jugadores de alto rendimiento a mejorar su potencia muscular antes que mejorar su parte aeróbica. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, esto tiene algo que ver con el hecho de que los voleibolistas, tanto de piso como de playa, tengan, digamos, como la posibilidad de ir más allá que otros atletas en cuanto a edad se refiere. No estoy hablando de mí, estoy hablando de atletas que pueden tener el más alto rendimiento a nivel internacional a los 40 años, por ejemplo. ¿Tiene esto que ver con este tipo de fisiología? Pues en realidad, bueno, la primera pregunta sí, tal cual, o sea, el entrenamiento no puede ir a la resistencia cardiovascular o del sistema oxidativo porque, pues digamos que no es el que está principalmente involucrado en la producción energética en el voleibol de playa. Y la otra pregunta, bueno, esa pues digamos que serían muchas suposiciones, ¿no? Pero la realidad es que pienso que lo que tiene que ver con que el atleta pueda estar durante muchos años en el deporte es que es un deporte donde la experiencia suma mucho. Porque si nos guiáramos desde la parte de fisiología, sí es cierto que las fibras rápidas se pierden con la edad y a medida que pasa el tiempo, pues se tienen menos fibras rápidas. Entonces, si me guiara por eso, pues uno pensaría que este deporte pues no sería tan longevo como en realidad lo es. Entonces ahí surge otra pregunta que ya es de tipo personal. ¿Cuándo consideras tú que me debo retirar? Nunca, nunca. Bueno, papi, muchas gracias. Creo que alguien tenía un comentario por hacer. Eduardo Barreto. ¿No me oye? Sí. Bueno, la charla es espectacular, muy buena. Definitivamente tenemos que empezar a estudiar más la parte de fisiología en voleibol de playa, en voleibol. Hace muchos años en Cali, cuando vivía en Cali, estuve en contacto con Rodrigo Canaval y hicimos una serie de pruebas en caballos con monitores cardíacos con el propósito de llevarlos a la máxima rendimiento posible. Y Rodrigo, que es entrenador de voleibol, dijo, bueno, hagamos lo mismo en jugadores de voleibol. Y lo hicimos usando estos monitores Polar. Y definitivamente cuando uno usa, en ese tiempo, hace más de 15, 20 años, esa tecnología que era nueva, los rendimientos de los deportistas se pudieron monitorear y se pudo exigir a los deportistas en un mejor rango. Yo no sé si ahora que nuestra tecnología, que ahora todo está en el celular y uno puede tener ese monitor cardíaco, ¿será recomendable comenzar a usar el entrenamiento deportivo en voleibol de playa con esta clase de ayudas
ergonómicas y tecnológicas que nos permiten verificar por lo menos la frecuencia cardíaca del jugador en reposo y en ciertos movimientos durante y uno puede llevar las tablas completamente y los registros de esto en cualquier momento durante la competencia y durante el entreno. Yo sé que esto se hace ya en otros deportes como el tenis, por ejemplo, y los resultados de eficiencia y productividad en el deportista son evidentes, tanto a nivel recreativo como a nivel competitivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Estos monitores para el entrenamiento, pues obviamente son útiles. Digamos que normalmente se utilizan para asegurarnos de que estamos trabajando en las zonas de entrenamiento que debemos estar, ¿sí? Como lo decía, ahí en el voleibol de playa lo podríamos hacer si quisiéramos trabajar con intensidades por debajo de las relacionadas con el VO2 máximo. Hay una muy buena relación de la frecuencia cardíaca con esas intensidades. El problema es que, como les decía, todas esas relaciones se pierden cuando la intensidad está por encima del VO2 máximo. Y es que normalmente nosotros hacemos aumento de la frecuencia cardíaca hasta llegar al VO2 máximo, y cuando estamos en el VO2 máximo, pues llegamos a nuestra frecuencia cardíaca máxima. Lo que pasa con el ejercicio por encima del VO2 máximo es que tenemos intensidades mayores con frecuencias cardíacas menores, ¿sí? Entonces la relación, que era lo que les había dicho, la relación intensidad del ejercicio, frecuencia cardíaca, ventilación, se pierde completamente. Entonces, probablemente para el aspecto de la monitorización del entrenamiento no sea tan útil. Obviamente se pueden utilizar estos monitores con muchos otros propósitos. Si nosotros quisiéramos si en un entrenamiento la idea es llevar a mi atleta a su frecuencia cardíaca máxima, bueno, pues tener monitorizado su frecuencia cardíaca, pues va a ser interesante. O también ver la respuesta, si hemos mejorado de pronto la economía de los movimientos durante el entrenamiento, también se podría hacer. Verificar la frecuencia cardíaca de reposo. Y pues a lo que les venía diciendo, pues es un tema que a mí me encanta. La variabilidad del ritmo cardíaco pues se consigue fácilmente con estos monitores conectados vía Bluetooth con el celular. Esteban. Hola, ¿cómo andan? Pedro Esteban, sí. Hola Esteban, ¿cómo estás? Mario, qué buena charla diste, me encantó. Gracias Esteban. Bueno, estaría bueno por ahí hacer un par... ¿Mario Cabrera es tu papá? Sí, soy yo. Bueno, está bueno que sepas, Mario, que no todo depende de lo fisiológico, y también depende mucho de las emociones y de la capacidad de percibir el juego. Entonces, los atletas de mayor edad tienen la capacidad de percibir cosas que los jóvenes no ven, entonces pueden resolver y tomar decisiones mucho mejores. Y esa es la ventaja del jugador longevo, que es lo que decía Jorge, Jota, ¿no? Así que puedes jugar hasta cuando más quieras. Había un boxeador argentino que se llamaba Ringo Bonavena, que decía que Dios, bueno, te daba la experiencia, era como un peine que te venía cuando te quedabas pelado. Así que bueno, nada, es una anécdota. Pero bueno, lo que quería hablar a Jota es que está bueno que aclares también, no sé si lo compartís, que la resíntesis de ATP tiene una fase corta y una fase lenta, y a partir del descubrimiento de la fase corta, que ronda en un minuto, resintetizamos el 50% de los 75% de los niveles de ATP, y a partir de ahí aparecieron las micropausas y las macropausas. Entonces hay que entender eso. Una cosa es la fatiga que producimos y que nos pasa en el juego, y otra cosa es cómo entrenamos a partir de la fatiga que generamos. O sea, hay que conceptualizarlo diferente.
Pero bueno, nada, la fisiología es la que nos da argumento después a los profes, a los preparadores físicos, para que tenga sentido nuestros entrenamientos, si no, en qué nos sustentamos, ¿no? Por eso la charla estuvo increíble, que yo a veces hablo del HIIT y todos me miran, ¿pero qué? ¿No salimos a correr? No, no salimos a correr más, muchachos. Así que por eso te felicito y me encantó escucharte. Muchas gracias, Pedro. Excelente comentario. Sí, esto de estas fases que describes, pues en realidad, digamos que todo eso está basado en ejercicios de máxima intensidad prolongados. Claro, de máxima intensidad. De máxima intensidad, prolongados que llevan hasta la fatiga. Que pues digamos que no me basé mucho en eso porque creo que no es lo que pasa en el beach volley, ¿sí? Nosotros intercalamos muchas altas intensidades con periodos de baja intensidad o de descanso. Y tampoco hablaste de la resíntesis en el hígado del lactato, que lo resintetizamos de nuevo en glucógeno. ¿Eso lo compartís? ¿Lo usamos en el intraesfuerzo, obviamente, o no? Durante el esfuerzo. Sí. No he leído nada sobre eso en realidad. Ok. O sea, interesante, o sea claro, o sea, glucógeno desde el lactato durante el esfuerzo. Sí, en el intraesfuerzo se va produciendo también, no solamente en el reposo. Entonces es una forma de resintetizar el ácido láctico o el lactato, como lo queramos llamar, depende de dónde lo medimos, en glucógeno otra vez para usarlo como fuente de energía. No sé si has leído algo de eso. No, de eso no había leído antes. Bueno, yo con el permiso de ustedes puedo hacer una pequeña intervención ahí. Y esa utilización del glucógeno hepático es una utilización de energía como de segundo aire. No se utiliza durante los esfuerzos rápidos, sino se utiliza cuando la persona ya ha hecho un gran esfuerzo, sus niveles de glucosa en el cuerpo bajan, y ahí es donde actúa como reservorio de glucosa, ese glucógeno del hígado, que se convierte pues, posteriormente en glucosa cuando se necesita. Entonces es lo que llamamos a veces los atletas, que los que tenemos muchos años en esto, lo sabemos, y es que nosotros empezamos a jugar un partido de vóley playa, el primer set lo jugamos a toda velocidad, por ejemplo, y si es un partido de 3 sets, por ejemplo, el primer set nos cansamos mucho, el segundo set estamos más o menos cansados, y de pronto, curiosamente, en la mitad del segundo set y al final del tercer set, eso lo hemos conversado varias veces con Jorge Mario, estás mejor que en el primer set. Claro. ¿Sí? Porque tienes como un recambio energético. Entonces, esa pregunta tuya, a mi modo de ver, es muy pertinente, porque es lo que llamamos como la segunda energía, el segundo aire, que es muy curioso en el vóley, y que los que pues, llevamos mucho tiempo en esto, nos damos cuenta que sucede en la vida real. Bueno, eso, Jota, gracias por... Esteban, gracias. No, me encantó tu clase. Tu charla, bueno, como quieras llamarlo. Bueno, había una pregunta que se había mostrado algo de tablas de VO2 en voleibolistas jóvenes. No mostré nada de eso, no lo tengo. Por lo menos aquí en Colombia no lo hemos medido. Y que si si consideraste el entrenamiento HIIT a partir de una base, edad o categoría específica. No. Creo que se puede utilizar en cualquier momento de la vida. En realidad, los niños y jóvenes, entre más niños, la manera como hacen el ejercicio es sobre todo con intervalos. Entonces, creo que no habría ningún problema. Jota, ahí Eduardo Barreto quiere hacer un comentario que es como Sí, una Eduardo. anécdota pues para los entrenadores. Eduardo. Muchas gracias. En la final del 96, en Colombia, cuando estaba Mario González
y Mauricio Reveis jugando, el cubano antes de la final les preguntó que si estaban listos y ellos dijeron que sí, y él no los vio, el cubano no los vio sudando y los puso a correr, a entrenar, a sudar completamente, sabiendo obviamente de todo el gran entreno que han tenido estos dos deportistas, y ellos entraron a la final en un estado, primero, mentalmente preparados, más que preparados, y segundo, con su reserva energética casi en el límite, y el resultado fue muy bueno para ellos, porque pudieron llegar más al límite que ustedes mencionaron anteriormente, usar esa reserva energética más rápido y mostrar más potencia durante la parte del partido, sabiendo que era una final y se llegaban a 3 sets. Pero la experiencia fue que el cubano los puso casi al máximo de su esfuerzo, y la gente estaba preocupada por eso, pero él sabía lo que estaba haciendo porque conocía que la fisiología les iba a responder. Aparte de eso, la gran liberación del estrés en una final, y estos jugadores entraron a un estado, como se llama en los que corren, un estado como de trance, o la zona que llaman antiguamente, y definitivamente eso dio el resultado allí con ellos. Es una cosa para compartir que explica el por qué muchos entrenadores, sobre todo en voleibol de playa y sobre todo en deportes individuales como el tenis, nuevamente, o duplas, se puede exigir así a un jugador en ese momento, sabiendo obviamente su capacidad de entrenamiento previa. Gracias, Eduardo. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta más o quiere participar pues de este conversatorio, de esta charla, que muy amablemente pues Jota nos compartió, y la verdad que fue muy interesante, muy interesante. Entonces, no sé, Jota, pues al parecer no hay más preguntas. La verdad, Vale, yo pensé que iban a perdón. salir. Sí, Jaime dale, Jaime. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Jota. Muchas gracias por la charla. Jaime. Bueno, dentro de las preocupaciones en este momento, por las dificultades que tenemos, por las condiciones en que vamos a volver a retomar los entrenamientos, me preocupa, uno, la hipoxia que pueda provocar el tapabocas, y dos, la tendencia de los esfuerzos que debemos trabajar en esta etapa post-COVID. Entonces, quería saber si a partir de estos estudios que tienes en fisiología del ejercicio hay algunas recomendaciones de la duración y la intensidad de los ejercicios, porque pues definitivamente no se puede planificar igual como veníamos trabajando, además que venimos de un tiempo de para que nos puede llevar a situaciones de lesiones pues por habernos desentrenado. Entonces quería saber si tener recomendaciones desde el aspecto fisiológico para este tipo de esfuerzos ahora que volvamos. Gracias. Bueno, Jaime, con lo primero que refieres, lo de la hipoxia por el tapabocas, no, ya está demostrado que no produce ningún tipo de hipoxia, ninguna alteración de respiratoria, pues en ningún tipo de persona, ni en atletas, ni en el personal de la salud que está todo el tiempo pues con máscaras que digamos que restringen el flujo mucho más que el tapabocas que se recomienda aquí en Colombia para salir a la práctica deportiva. Entonces digamos que por esa parte no hay que preocuparse. Y lo otro, pues bueno, de eso saben más ustedes que yo, que es pues iniciar de una manera progresiva el entrenamiento. La vez pasada Esteban nos mostró algo de lo que estoy absolutamente convencido que funciona en la prevención de lesiones, y es la cuantificación de la carga aguda versus la carga crónica. Si tenemos oportunidad en otro momento de profundizar un poquito más en eso, pues lo haremos, pero pues simplemente es que sea progresivo, que las cargas semana a semana pues no aumenten, digamos, ampliamente, y ya, yo pienso que va a ser suficiente. Obviamente toca tener en cuenta qué pudieron hacer los muchachos ahora en este periodo de cuarentena, porque bueno, digamos, ahorita estoy supremamente entrenado, creo que estoy más entrenado que nunca, porque estoy todos los días aquí metido en la casa, pero pues probablemente
no sea así para todo el mundo. Entonces, simplemente mirar en qué estado están e ir progresando las cargas de una manera pues que sea progresiva y que no nos vaya a llevar a lesiones. Para complementar un poquito lo que está diciendo JI, ahorita en Europa hay cierta preocupación generalizada, principalmente en el fútbol. En la primera, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en la primera fecha del fútbol alemán hubo 6 lesionados. Hoy escucho la noticia de que Zlatan Ibrahimovic también se lesionó en un entrenamiento. Entonces yo pienso que todo esto va relacionado con lo que está comentando Jota. Es el inicio muy progresivo a los entrenamientos, teniendo en cuenta todas estas particularidades pues con las que vamos a tener la posibilidad de pronto de iniciar los entrenamientos. Entonces es bueno tener eso en cuenta, y ahora pues que nosotros somos los primeros en deportes de conjunto en que posiblemente podamos tocar la cancha de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado y no emocionarnos tanto con el regreso. Pues no sé, Jota, yo pienso que la gente primero quedó muy satisfecha y segundo creo que fue muy clara pues tu exposición. Pues para mí lo fue, la verdad. Me gustó mucho. Y pues Jota, bienvenido siempre, hermano, a estos espacios. Ya la próxima semana, el lunes, tenemos otra presentación de Jota. Sin antes pues recordarles que el día miércoles estará con nosotros el entrenador y especialista en entrenamiento deportivo Rafael Cabrales, ¿sí? Que nos estará hablando sobre la incertidumbre táctica del defensor, ¿sí? A la misma hora. Y el día viernes tendremos a nuestro compañero Andrés Soriano de Argentina, que nos estará hablando sobre estadística aplicada al beach volley. Entonces esta semanita vamos a estar un poquito moviditos. Esperemos de que la próxima pues continuemos así. Creo que ya la próxima semana se nos estará uniendo de nuevo Diego Ramírez con otro temita relacionado pues a la parte técnico-táctica de juego como tal. Entonces... Mario, muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que asistieron. Creo que con estas discusiones todos crecemos y todos aprendemos un poquito más. Y no, listo, pendiente para ver cuando nos volvemos a ver, a charlar sobre otros temitas relacionados con la medicina del deporte, que es mi campo. Listo, Jota, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ahorita les mando las foticos pues respectivas por el grupo de la reunión de hoy. No sé si de pronto alguien quiere decir algo, quiere aportar algo en relación a lo de hoy. Si no, pues damos por terminada pues la reunión de hoy, y pues nos estaremos viendo en el transcurso de la semana. El miércoles ya saben que tenemos pues un encuentro con Rafael Cabrales, y el día viernes con Andrés Soriano, estadista. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y pues nos estaremos viendo. Jotica, Vale, gracias. saludos al papá tuyo, al Bio Cacreco ese, que saludos. Hediondo. Pero, profe, un placer ver tantas caras agradables y conocidas. Un abrazo a todos. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Jota, la reunión quedó grabada. Gracias. Listo. Listo. Bien. Jota, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos. Chao, Jota. Gracias. Muy bueno, gracias. Chao, Diego. Un abrazo. Chao, chao, Luis. Chao, Hasta luego. Camilo. Gracias. Adiós. Chao, Rafa. Hola, mi Gordi, muchas gracias. Chao, Jaime. Un abrazo, saludos. Profesor Varela, que esté muy bien, muchas gracias. Chao, Manuel, que estés bien.